En el cumpleaños de mi hija, mi madre la borró de su propia fiesta solo para poner a mi hermana en el centro de todo. Al entrar a esa fiesta, honestamente pensé que lo peor que podía pasar era que el pastel llegara tarde. Me preocupaban las velas, si a mi hija le gustaría el vestido que le compré en lugar del que ella me había mandado por un link, si la lista de canciones iba a funcionar en las bocinas de ese salón rentado. Cosas normales de mamá. Definitivamente no esperaba abrir la puerta y darme cuenta de que a mi cumpleañera de 21 años la habían borrado de su propia fiesta como si fuera un error de dedo que mi familia decidió borrar. Yo había reservado ese salón semanas antes para mi hija, pero mi madre se puso necia con que quería ayudar con el montaje esa tarde, ya que yo todavía andaba recogiendo cosas de último minuto con mi hija. El personal del lugar la conocía. Sabían que era mi madre y asumieron que estaba ahí por el mismo evento. Para cuando llegamos, ella ya se había metido al salón, había cambiado los adornos de cumpleaños y había convertido todo el asunto en el baby shower de mi hermana, como si ese hubiera sido el plan desde el principio. Lo primero que vi fue el color. Ese tono de colores pastel para bebé que grita vida nueva y comienzos frescos y todas esas frases cursis que la gente pone en fotos de calcetines chiquitos. Había globos por todos lados, zapatitos colgando del techo, un letrero gigante que decía «Bienvenido pequeñito», en letras enormes, y ni una sola cosa que mencionara a mi hija o su cumpleaños. Por un segundo mi cerebro trató de acomodar la escena, como que tal vez había otro salón donde estaba la fiesta de verdad. Tal vez era una confusión. Tal vez llegué temprano y todavía estaban decorando. Pero luego vi a mi madre parada en medio de todo, sonriendo como si acabara de resolver la paz mundial. Mi hermana también estaba ahí, obvio, con la mano en su panza de muy embarazada, absorbiendo cada cumplido como si fuera luz del sol. La gente la abrazaba, le tocaba la panza sin preguntar, riéndose de lo rápido que pasa la vida y de lo bendecida que era nuestra familia. Mi hija estaba parada a un lado, junto a la puerta, agarrando la bolsita de regalo que armamos para sus amigos, esa que decía 21, con letras de brillo que pegamos en la mesa de la cocina la noche anterior. Parecía que alguien la había agarrado y la había soltado en la película equivocada. Nadie la estaba viendo. Nadie le estaba diciendo feliz cumpleaños. Todos le decían felicidades a mi hermana, dándole las gracias a mi madre por un shower tan bonito, preguntando para cuándo nacía el bebé. Mi madre me vio y me saludó con esa sonrisa brillante y ensayada que usa cuando sabe que alguien la está viendo. Caminó hacia mí como si todo esto fuera totalmente normal y dijo, «Qué bueno que llegaron. Las estábamos esperando». Como si yo llegara tarde a su show en lugar de estar viendo el cadáver del cumpleaños de mi hija. Cuando abrí la boca, lo único que pude decir al principio fue, «¿Qué es esto?», que sonó estúpido hasta para mis propios oídos, porque obviamente estaba viendo lo que era. Mi madre ladeó la cabeza, toda inocente, y dijo, «El shower, ¿qué más? Todo se acomodó perfecto. Ni siquiera tuve que cambiar la fecha de la reservación. Es como si el universo lo hubiera querido así». Detrás de ella, pude ver cómo se le caía la cara a mi hija de una forma que se quedó grabada en mi cerebro para siempre. Se había maquillado para esto. Se peinó, cosa que casi nunca hace. Compró un vestido nuevo en oferta y me preguntó 3 veces si se veía bien. Yo le dije que sí todas las veces, porque así era. Se veía más que bien. Se veía como la versión de ella misma que casi nunca deja que el mundo vea. Y aquí estaba. Invisible. Quería gritar. También quería arrancar cada globo pastel de la pared y poncharlos con mis propias manos. En lugar de eso, respiré hondo un aire que sabía a polvo y betún y dije, «¿Sabías que esta era su fiesta de cumpleaños? ¿Sabías que este salón estaba reservado para ella?» Mi madre se encogió de hombros, como si le hubiera preguntado si se acordó de traer hielo. «Hablamos de esto. Un bebé es una bendición. Un cumpleaños pasa cada año. Tenemos que priorizar lo que más importa. De todos modos, ella está joven. No necesita todo esto. Algún día lo entenderá cuando tenga sus propios hijos». Lo dijo fuerte. También, como si ya estuviera actuando para el grupito que se estaba juntando a nuestro alrededor. Juro que escuché a alguien tararear estando de acuerdo, como si ella acabara de compartir una gran lección de vida y no le hubiera pasado por encima a los sentimientos de su nieta frente a todos. Mi hija me vio por medio segundo y pude ver cómo ponía esa cara de expresión entumecida que usa en las reuniones familiares cuando mi madre olvida que existe. Tenía los hombros tensos, bajó la barbilla lo suficiente para que solo yo lo notara, y su mano no dejaba de retorcer el asa de la bolsa de regalo hasta que el papel empezó a romperse. Me dijo con los labios, «Está bien», lo que de alguna forma lo hizo peor. «La conozco».
Está bien. Viniendo de ella normalmente significa, si actúo como si esto no me doliera, tal vez me duela menos después cuando esté llorando sola. Así que hice lo único que se me ocurrió que no implicara prenderle fuego a algo. Saqué mi teléfono de la bolsa y me salí al pasillo, ignorando a mi madre que me gritaba por mi nombre. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono 2 veces. Busqué el contacto que todavía decía ex jefe, aunque no había trabajado para él en años, y le llamé antes de pensar lo demás. Cuando contestó y dijo mi nombre, casi lloro de alivio. Le dije que estaba en el salón de eventos. Le conté lo que mi madre había hecho. Le dije que mi hija estaba parada en un salón, celebrando a un bebé que ni siquiera había nacido todavía en un día que se suponía que era de ella. Y le pregunté si había alguna oportunidad, cualquier oportunidad, de que hubiera otro espacio libre esta noche. Se quedó callado un segundo y pude escucharlo picándole a algo en la computadora. Luego dijo, «Hay un salón chico atrás. No es elegante. Normalmente es para sesiones de capacitación y cosas de empresas. Pero puedo pedirle a alguien que le ponga unos manteles y te consiga un pastel si no tienes problema con algo sencillo». Le dije que no me importaba si estaba decorado con servilletas de sobra de alguna temporada y una vela clavada en un muffin, con tal de que mi hija tuviera algo que fuera suyo. Autoricé cualquier costo que mencionó sin siquiera escuchar bien. Sí, sé que fue imprudente. No me arrepiento. Regresé al salón principal, donde mi madre le estaba contando a alguna tía lo increíble que era que todo se hubiera acomodado así. Se detuvo a media frase y me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó marcas cuando me vio yendo hacia mi hija. «¿A dónde vas?», siseó a través de una sonrisa. «No vas a armar un drama aquí. Este es un momento sagrado». La audacia de llamar a este desastre sagrado casi me hace reír. Le dije bajito que necesitaba a mi hija un minuto, y que ella siguiera disfrutando su shower, ya que claramente era lo que quería. Mi madre me apretó más fuerte y susurró, «No me hagas quedar como la villana frente a todos. Siempre haces lo mismo». Me solté el brazo y caminé hacia mi hija. Le susurré al oído, «Ven conmigo, ¿va? Confía en mí». Tenía los ojos llorosos, pero asintió. Siempre ha confiado en mí más que en nadie, que es exactamente por lo que todo esto dolió tanto. Nos salimos del salón mientras la gente estaba ocupada preguntándole a mi hermana si ya había escogido nombre. Nadie notó que nos íbamos, excepto mi madre, que no dejaba de mirar hacia la puerta como si estuviera decidiendo si seguirnos o dejarnos ir. Eligió a su audiencia. El saloncito de atrás se veía exactamente como lo que era. Un espacio donde la gente se sentaba en sillas duras a ver presentaciones aburridas sobre políticas y metas. Las mesas eran simples, las sillas estaban feas y las paredes pelonas. Había un olor leve a café y productos de limpieza. Pero alguien del personal se movió rápido. Había manteles blancos sencillos en las mesas, una pila de platos de papel en la esquina y un pastel redondo sentado en medio de la mesa principal, con un «Feliz cumpleaños», escrito con un betún todo chueco. También había velas, de esas que compras de último minuto en una tienda, y esperas que funcionen. Mi hija se quedó tiesa en la entrada y se tapó la boca con la mano. Por un segundo pensé que tal vez la había regado, que esto se sentiría como un premio de consolación triste, como comer sobras en la cocina mientras todos los demás tienen un banquete. Luego se volteó hacia mí con las lágrimas escurriéndole por la cara y dijo, «¿Hiciste esto por mí?». Quise decirle, «Claro, siempre», pero se me cerró la garganta. Solo asentí. Caminó hacia el salón despacio, como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer si se movía muy rápido. La vi pasar los dedos por la orilla de la mesa, tocar las velas, quedarse viendo el pastel como si fuera algún tipo de milagro. No era elegante, pero era suyo. Llamé a unas cuantas personas discretamente. Mi prima, que siempre ponía los ojos en blanco con los dramas de mi madre, mi amiga del trabajo que le caía bien a mi hija, un par de parientes que todavía se acordaban de que mi hija existía como una persona aparte y no solo como la hermana mayor. Les expliqué rápido lo que estaba pasando y les dije que no tenían que elegir bando, pero que si querían decirle feliz cumpleaños a mi hija, había un salón atrás. Unos vinieron, otros no. Los que vinieron traían sonrisas incómodas y chistes cortos y abrazos que duraron un poquito más de lo normal. Cantamos las mañanitas. Mi hija sopló las velas e hizo un deseo que no me quiso decir, pero me lo imagino. Me paré detrás de ella con las manos en sus hombros y traté de no llorar sobre su pelo. Obvio, mi madre se enteró. Siempre se entera. Entró al salón a la mitad del pastel. Miró las paredes pelonas y los platos que no combinaban. Y de alguna forma hizo que todo se tratara de ella. No se puso a llorar, ni pidió perdón, ni se vio ni tantito avergonzada.
Se cruzó de brazos, levantó la barbilla y dijo, «¿Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora? ¿Dividir a la familia?» Todos se quedaron callados. Los tenedores se quedaron a mitad del aire. Mi hija se hizo chiquita en su silla como si tuviera 12 años otra vez. Sentí que algo dentro de mí se rompió después de estarse doblando por décadas. Me levanté, cosa que nunca había hecho de verdad con ella, no así. Me temblaba la voz, pero seguí hablando de todos modos. Le dije que esto no era sobre división. Esto era sobre que a mi hija se le reconociera su cumpleaños como cualquier otra persona querría. Dije en voz alta frente a todos, que ella había borrado a su nieta de su propia fiesta, y que eso no estaba bien. A mi madre le brillaron los ojos con esa mirada que conozco demasiado bien, la que dice, «Me las vas a pagar después», dijo fuerte. «Me estás faltando al respeto frente a mi propia familia, después de todo lo que hice por ti». El mismo guión de siempre. La gente se movió incómoda. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más de repente se acordó de que ya se tenía que ir. Mi madre dijo, «Hablamos de esto luego», lo que en mi familia se traduce como, «Te voy a castigar por hacerme quedar mal». Luego salió hecha una furia, con los tacones tronando, la mano en el pecho como si se fuera a desmayar por el peso de mi ingratitud. Mi hija la vio irse y susurró, «Gracias», que fue lo único que me detuvo de seguir a mi madre para decirle cada verdad cruel que tenía guardada desde la infancia. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía poseído. Docenas de mensajes en el grupo de la familia, mensajes privados de tías, primos, gente con la que casi ni hablo, todos vibrando con una indignación que según ellos yo me merecía. Mi madre me había ganado la jugada, obviamente. Ya había contado la historia, su versión al menos, y en su versión yo le había caído de sorpresa al baby shower de mi hermana. Me había llevado a la gente a rastras a un cuarto secreto y la había humillado en un día que se suponía que era sobre la vida nueva. El lenguaje que usó fue dramático, todo sobre traición y división y una hija que nunca agradeció sus sacrificios. Empezaron a llegar capturas de pantalla de lo que había publicado en una red social. Una foto de mi hermana agarrándose la panza, rodeada de adornos pastel. El brazo de mi madre rodeándola como si ella fuera la que estaba cargando al bebé. El pie de foto seguía y seguía sobre el amor incondicional, sobre que la familia lo es todo, sobre lo duro que había trabajado para hacer ese día especial, solo para que los celos y la amargura trataran de arruinarlo. No dijo mi nombre, pero no tenía que hacerlo. La gente en los comentarios decía cosas como, «Eres una madre tan fuerte, y no dejes que nadie te robe tu alegría, y tu hija ya entrará en razón tarde o temprano». Todos hablaban de mí sin saber ni la mitad de la historia. Mis tías me mandaron mensajes privados diciéndome que tenía que pedir perdón, por el bien de la paz, por el bebé, por el futuro de nuestra familia. Una de ellas hasta usó esa frase horrible. «Ella no va a estar aquí para siempre, ya sabes», como si yo tuviera que ignorar décadas de favoritismo y manipulación porque mi madre algún día se iba a morir. Por cierto, a la gente le encanta usar la muerte como herramienta para culparte y que obedezcas. Está loco. Mi prima, la que había venido al saloncito de atrás, me mandó una nota de voz diciendo que entendía por qué hice lo que hice, pero que también no quería meterse en medio. Podía escuchar el miedo en su voz. Mi madre sabe exactamente cómo hacer que la gente tenga miedo de que la saquen de su versión de familia. A los pocos días le mandé un mensaje largo a mi ex jefe dándole las gracias por salvar esa noche. Me contestó que en todos sus años manejando ese salón de eventos, había visto a demasiadas familias arruinar celebraciones por el ego, y que le daba gusto haber podido ayudar a arreglar una cosa. Ese pequeño gesto de alguien que apenas nos conocía significó más que 100 disculpas a medias de gente que debió haber protegido a mi hija en primer lugar. Incluso mi hermana me mandó un mensaje. Era largo y extrañamente neutral, lleno de frases como, «Yo no sabía de tus planes, pensé que solo era una reunión familiar, y yo no quería lastimar a tu hija, y espero que podamos superar esto por el bien del bebé». Nunca admitió de verdad que sabía la fecha, la reservación, el hecho de que mi hija debía ser celebrada esa noche. Era lo suficientemente vago para que pudiera zafarse de la responsabilidad si alguien le enseñaba el mensaje a mi madre. Mi hija lo leyó por encima de mi hombro y dijo, «Le tiene miedo», lo cual era cierto, pero también me dio coraje. Tener miedo no justifica pasarle por encima a los demás para estar cómoda. Fui a trabajar ese día agotada. Casi no había dormido. Mi hija se había quedado ronca de tanto llorar en su cuarto, y yo me había sentado en el piso afuera de su puerta, sintiéndome inútil.
En mi escritorio, me empezaron a arder los ojos de inmediato por la pantalla y sentía el estómago como si me hubiera tragado un puñado de piedras. Pensé que al menos podría escaparme unas horas en tareas aburridas y chismes de oficina, pero mi madre tenía otros planes. Cerca de media mañana, mi jefa me llamó a su oficina con esa cara de cuidado que pone la gente cuando va a decir algo raro y no sabe cómo vas a reaccionar. Dijo: recibí una llamada de tu madre esta mañana. Todo el cuerpo se me puso frío. Literalmente sentí que me sudaron las palmas de las manos al instante. Al parecer, mi madre había decidido que si no podía controlarme en el grupo de la familia, iba a intentar con lo siguiente: mi sueldo. Había llamado a mi trabajo, le dijo a mi jefa que estaba preocupada por mi estado emocional después de un conflicto familiar serio, y sugirió que tal vez necesitaba tiempo libre porque no era yo misma, y tal vez no era seguro que estuviera con clientes. Podía sentir el pulso hasta en los dientes. Mi jefa se veía incómoda y dijo que sabía que no era asunto suyo, pero cuando un padre llama sonando asustado, tenía que al menos checar. Expliqué con la voz más tranquila que pude que mi madre estaba usando la preocupación como un arma y que estaba bien para trabajar. Me di cuenta de que mi jefa me creyó, pero el hecho de que la llamada hubiera pasado me hizo sentir violada. No paró ahí. La universidad de mi hija se puso en contacto un par de días después. Al parecer, mi madre también les había llamado. Dejó un mensaje dramático con un consejero sobre que su nieta estaba en medio de una situación tóxica en casa y portándose mal, por mi culpa. A mi hija la jaló después de clase un asesor con buena intención que le preguntó si todo estaba bien en casa, si se sentía segura, si necesitaba recursos. Mi hija se quería tragar la tierra. Tuvo que explicarle todo el desastre a un extraño solo para convencerlos de que el problema no era ella, sino la mujer que estaba llamando a cada institución de nuestras vidas, como si fuera una pirómana emocional. En la iglesia, donde a mi madre básicamente la tratan como la santa patrona de las madres sufridas, la gente empezó a acercarse a mí con esos ojos de lástima. Me decían cosas como: tu madre te quiere mucho, está muy preocupada, y la familia es complicada, pero madre solo hay una. Claramente ya había hecho su gira, contando la historia poniéndose ella como la víctima incomprendida, y a mí como la hija fría y malagradecida que no podía dejar las diferencias de lado por el bien del bebé. Siempre omite la parte donde ella prendió el cerillo. Fue por ese tiempo que la otra sorpresita apareció en mi buzón. Bueno, no exactamente en mi buzón al principio, que fue parte del problema. Empecé a recibir mensajes de empresas sobre estados de cuenta disponibles para una cuenta que no me acordaba haber abierto. Luego llegó una factura de una tarjeta de una tienda que estaba segura de que nunca había tramitado, con compras que definitivamente yo no hice. Al principio pensé que era algún robo de identidad de esos que pasan cuando se filtra tu información en Internet. Llamé a la línea de servicio al cliente. Me aventé todo el laberinto de menús automáticos y finalmente hablé con una persona real. Me dijeron que la tarjeta se había abierto hace poco, a mi nombre, con mi número de seguridad social, y luego mencionaron como si nada que la dirección postal que tenían era la de mi madre. Ahí fue cuando mi cerebro hizo ese movimiento lento de hundirse otra vez. Les pedí que me repitieran la dirección. Lo hicieron. Era la casa de mi madre. Sentí que se me durmieron las manos. Pregunté cuándo se había mandado el cambio de dirección. Me dijeron que había pasado justo por el tiempo en que empezó todo el drama del grupo de la familia. Colgué con ese gracias forzado y educado que les das a los de servicio al cliente aunque quieras gritar, y luego llamé a la oficina de correos. Resulta que alguien había pedido que también se reenviara mi correspondencia. No toda, pero sí lo suficiente. Algunas facturas, algunas cartas oficiales. No lo suficiente para que fuera obvio de inmediato. Solo lo necesario para que ciertas cosas se me pasaran y yo quedara como una descuidada. Desearía decirte que pesqué a mi madre con las manos en la masa, que había un video de ella llenando los papeles o un documento firmado con su letra. No lo había. Todo eran rastros y pistas y los tiempos. El tipo de cosa que haría que cualquier abogado dijera: bueno, podemos sospechar, pero no podemos probarlo. Mientras tanto, me salían recargos por falta de pago en cuentas que ni sabía que se estaban desviando, y deudas a mi nombre por cosas que nunca toqué. Mi hija se sentó conmigo una noche en la mesa de la cocina mientras yo trataba de ordenar todo, y dijo bajito: quiere que todos piensen que estás fuera de control, que no pagas tus cuentas, que eres inestable en el trabajo, que no eres confiable como mamá. Escucharlo en voz alta así me revolvió el estómago. El mensaje de texto de mi hermana que cambió muchas cosas
Llegó unos días después. Fue corto al principio. ¿Puedo ir a tu casa? Sin emojis, que es como supe que iba en serio. Casi le digo que no. Casi la bloqueo. En lugar de eso, le dije que viniera cuando mi hija estuviera en clase. En parte para proteger a mi hija, y en parte porque no quería testigos si perdía los estribos. Mi hermana llegó con la cara pálida e hinchada, el pelo recogido así nada más como si hubiera estado llorando por horas. Se quedó parada en la entrada como cuando estábamos chiquitas y había roto algo adentro, esperando a ver si yo le echaba la mano. Se sentó en mi mesa y se quedó viendo sus manos un buen rato antes de decir nada. Luego finalmente dijo, «Mamá sabía». Solo esas 2 palabras, como una confesión que había ensayado en su cabeza toda la noche. Dijo que mi madre sabía desde hacía meses que el salón estaba reservado para el cumpleaños de mi hija, que había visto el correo de la reservación, que hasta había hablado de tal vez hacer algo juntas, y luego silenciosamente movió sus planes para quedarse con toda la fecha. Mi hermana admitió que cuando mi madre sugirió hacer el shower esa misma noche, ella dudó como por medio segundo, y luego dijo que sí, porque, y aquí fue donde se quebró un poco, por una vez yo iba a ser el centro. Habló de crecer en la misma casa, pero en un universo completamente diferente. Dijo que mi madre siempre hablaba de ella como la bendición, el milagro, la que la salvó de la soledad, mientras que yo era la que la hizo madre antes de que estuviera lista. Admitió que le había gustado ser la favorita, que le gustaba cómo mi madre presumía de ella. Publicaba fotos suyas, le compraba cosas, la defendía, mientras que a mí me tocaban los sermones y las culpas. Nunca se lo cuestionó mucho porque, ¿para qué? Ser la hija dorada se siente bien. Es un abrigo calientito. También es una trampa, pero esa parte no la ves hasta después. Dijo que no había querido saber los detalles de la fiesta de mi hija porque si sabía, no podía fingir ignorancia. No dejaba de decir, yo no sabía, no de verdad. Y luego se corregía. O sea, sí sabía más o menos, solo no quería pensarlo mucho. Admitió que había visto a mi hija llorar de niña después de algún evento que mi madre había arruinado o eclipsado y que se había ido porque no quería estar en medio. Ahora, embarazada de su propio hijo, de repente se dio cuenta de que tal vez estaba criando a otro niño dentro de este mismo desastre, con mi madre lista para repetir el patrón en el momento en que el bebé no cumpliera con sus expectativas. La escuché y le creí, en su mayoría. También quería gritar. Quería sacudirla y preguntarle por qué tuvo que tener un bebé en su cuerpo, para ver lo que mi hija y yo habíamos estado viviendo todo este tiempo. Me pidió que no le dijera a mi madre lo que me había dicho, porque le daba pánico que la cortara. Todavía vive cerca de mi madre. Todavía depende de ella para dinero, para promesas de cuidar al bebé, para aprobación. No deja de decir que se va a mudar y va a poner límites cuando las cosas se calmen, que es código para nunca. Antes de irse, me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos del mismo lado, al menos por un momento. Ese momento no duró mucho. Desearía que sí. Un par de noches después de un día largo de lidiar con bancos y servicio al cliente y de fingir sonrisas en el trabajo, troné. Mi teléfono no dejaba de prenderse con mensajes nuevos en el grupo de la familia. Más comentarios en las publicaciones de mi madre, más frases vagas sobre hijos malagradecidos y madres que sufren en silencio. Sentí que se me apretaba el pecho, que me hormigueaban las manos, ese zumbido en los oídos que significa que voy a hacer algo impulsivo. Abrí el chat del grupo. Respiré profundo y escribí un mensaje que era demasiado largo para ser sano. Solté todo. Escribí sobre el cumpleaños de mi hija. Escribí sobre la reservación, los adornos, cómo mi madre había borrado a mi hija de su propia celebración. Mencioné el saloncito de atrás, el pastel, el hecho de que algunos de ellos habían estado ahí y sabían exactamente qué había pasado. Escribí sobre la tarjeta de la tienda, el correo, las llamadas a mi trabajo y a la escuela de mi hija. Hasta escribí que mi hermana me había confirmado que mi madre sabía con meses de anticipación y lo había hecho de todos modos. No la mencioné por nombre, pero todos podían unir los puntos. Le di enviar antes de arrepentirme, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en la garganta. El chat se quedó callado por un minuto, que se sintió como una hora. Luego empezaron las respuestas. Sorpresa, obvio. Pero no de la sorpresa que se convierte en «Dios mío, ¿no sabíamos cómo pudo hacer eso?» No, era más como «¿Cómo te atreves a ventilar trapitos sucios de la familia aquí? Y este no es el lugar para hablar de esto».
Y no deberías meter a tu hermana en esto. Mi madre contestó con una nota de voz larguísima, donde lloraba fuerte para dar efecto. Hablaba de cómo había hecho lo mejor que pudo como madre, de cuánto se sacrificó, de cómo no podía creer que su propia hija la acusara de fraude y sabotaje. No tocó ni una sola cosa específica de las que dije. Tampoco lo negó. Solo lo ahogó todo en lágrimas y culpa. Mi hermana, la misma hermana que se había sentado en mi mesa a confesarme todo, se metió al chat también. Dijo que ella nunca dijo nada de eso, que yo estaba torciendo sus palabras, que no tenía idea de la reservación, que estaba destrozada de que la usaran como arma contra nuestra madre en su momento de alegría. Sentí que se me hundía el estómago al ver cómo me aventaba a los lobos para protegerse ella. Mi hija estaba sentada junto a mí leyendo cada mensaje, y pude ver cómo se le endurecía la cara en tiempo real. Esa fue la noche en que dejó de llamar a mi abuela por mucho tiempo. Uno por uno, mis parientes empezaron a mandarme esos mensajitos finales, que básicamente significan, me voy por el lado más seguro. Algunos me bloquearon de plano. Otros mandaron algo como, te quiero, pero no puedo ser parte de este drama. Lo cual es de risa, porque no tienen problema en ser parte del drama de mi madre siempre y cuando ella sea la que cuenta la historia. Mi madre le tomó capturas a mi mensaje largo y se las mandó por privado a varias personas como prueba de que yo estaba loca. Llamó al dueño del salón también. Trató de presionarlo para que dijera que él me había ofrecido el saloncito extra de la nada y que yo me había aferrado a armar un evento aparte. Él, afortunadamente, es de las pocas personas que no le tienen miedo. Me mandó un texto para avisarme que ella lo había intentado, lo cual le agradecí más de lo que él sabrá jamás. Después de esa explosión, el silencio de mi familia fue casi peor que los gritos, excepto por mi padre, que finalmente decidió aparecerse otra vez, como un fantasma que se acordó de que antes vivía aquí. Me llamó una tarde, con un tono extrañamente casual al principio, preguntando por el trabajo, por mi hija, como si tal vez pudiera fingir que las últimas décadas de distancia fueron una confusión. Luego dijo que había visto los mensajes, que mi madre estaba muy alterada, que las cosas habían llegado demasiado lejos. Dijo que quería darme un poco de contexto, como si el contexto fuera a hacer que algo de esto estuviera bien. Me dijo que cuando yo nací, mi madre quería otra cosa. No exactamente otro género, sino otra vida. Se sentía atrapada, dijo él, demasiado joven, demasiado abrumada. No estaba lista. Al parecer le había dicho más de una vez que desearía haber tenido un comienzo fresco después. Cuando llegó mi hermana, años después de mí, cuando las cosas estaban más estables y ella se sentía con más control, ese bebé se convirtió en el símbolo de la vida que ella deseaba haber tenido desde el principio. Por eso, según él, mi hermana se volvió la favorita. Lo dijo como si fuera trágico pero entendible, como si eso convirtiera décadas de trato desigual en una especie de romance triste en lugar de lo que realmente era. Abuso. También me contó algo que yo no sabía sobre el día de mi graduación. Al parecer, cuando estaba en la prepa y fue mi ceremonia grande, mi madre llamó a la mitad de la familia esa mañana y les dijo que había una emergencia con mi hermana, que necesitaba su ayuda y que tal vez no llegarían a tiempo a la graduación. Dijo que él le había rogado que parara, que ella insistió en que mi hermana la necesitaba, que no era la gran cosa si unas cuantas personas faltaban a mi ceremonia. Unas cuantas se convirtieron en la mayoría. Me acordaba de ver los asientos y sentir ese vacío familiar que duele, pero me había dicho a mí misma que la gente estaba ocupada, que solo fue mala suerte. Escuchar que ella en realidad creó una crisis que compitiera por la atención ese día, me hizo sentir como si estuviera masticando vidrio. Siguió hablando, diciendo que siempre había visto la diferencia, que había tratado a su manera de estar para mí, que el divorcio complicó las cosas, que no quería pelear con mi madre. Usó la palabra cobarde sobre él mismo, con lo que, honestamente, estuve de acuerdo. Luego se pasó al mismo guión que todos los demás estaban leyendo. Dijo, pero sigue siendo tu madre. Ha hecho muchas cosas mal, lo sé, pero ya se está haciendo vieja. ¿De verdad quieres que las cosas se queden así si algo le pasa? Me estaba pidiendo que se diera, que me lo tragara todo otra vez, que fuera la persona más madura, que fuera a hacer las paces con la mujer que había convertido mi vida en una serie de borraduras bien planeadas. Cuando le dije que ya no más, que no iba a exponerme ni a mi hija a eso nunca más, suspiró y dijo, «Estás siendo difícil, como siempre. Difícil». La palabra me retumbó en la cabeza por horas. Pensé en todas las veces que me llamaron así de niña por llorar cuando mi madre me olvidaba en algún lado.
por quejarme cuando llevaba a mi hermana de compras y a mí me dejaba en casa, por atreverme a preguntar por qué mis fiestas de cumpleaños siempre parecían quedar opacadas por algo más importante. Difícil es como te llaman cuando dejas de permitir que te pasen por encima. Después de esa llamada, después del desastre del robo de identidad, después del drama del trabajo, después del cumpleaños que no fue cumpleaños de verdad, me di cuenta de que me estaba aferrando a una vida que nos estaba haciendo daño activamente. Mi hija empezó a hablar más de irse, no solo de nuestro barrio, sino de toda la ciudad, tal vez hasta del estado. Quería aplicar a programas más lejos, en lugares donde mi madre no conociera a nadie, donde la red de chismes de la familia no llegara tan fácil. Me daban ganas de reír de lo ingenuo que sonaba eso. Pero también quería creer en ello. Empecé a buscar vacantes en otras sucursales de la empresa donde trabajaba. Busqué precios de rentas en otras ciudades. Hice cuentas en mi teléfono tarde en la noche cuando mi hija ya estaba dormida. Fui a ver a un abogado en un punto, más que nada porque necesitaba saber si había algo que pudiera hacer sobre el daño financiero. Sentarme en esa oficina se sintió raro, como si fuera a confesar un crimen que no cometí. Le conté a la abogada lo de la tarjeta de la tienda, los cambios de dirección, las llamadas. Escuchó, tomó notas, y luego me puso esa cara que te ponen cuando te van a decir algo que no te va a gustar. Dijo que el fraude era pequeño, técnicamente, dependiendo de cómo fuera la investigación. Dijo que probar que mi madre lo había hecho sin evidencia sólida sería casi imposible. Dijo que podíamos tratar de que revirtieran los cargos, cerrar las cuentas, arreglar mi crédito, pero ir legalmente contra mi madre sería un proceso largo, caro y desgastante emocionalmente, sin garantía de ganar. Me quedé ahí sentada y pensé en pasarme años en la corte con la mujer que ya me había quitado tanto, y me sentí cansada hasta los huesos. Así que cambié el enfoque. En lugar de tratar de que el mundo viera lo que ella había hecho, decidí proteger lo que pudiera. Llamé a cada empresa, cada institución, cada oficina que necesitaba, me armé de contraseñas y preguntas de seguridad, bloqueé todo. Le dije a mi hija que nunca le diera su número de seguridad social a nadie, especialmente no a la familia. Puse alertas en mi historial crediticio. Reporté lo que pude. Escribí todo, fechas, horas, nombres de la gente con la que hablé, por si lo necesitaba algún día. Fue un trabajo aburrido, nada glamuroso, pero se sintió como levantar una barda alrededor de un cachito de tierra que todavía podíamos llamar nuestro. Me tomó como 4 meses, pero logré que cerraran las cuentas fraudulentas y que revirtieran la mayoría de los cargos. Mi crédito quedó golpeado, y tardará años en recuperarse por completo, y nadie podrá probar nunca en papel quién abrió esas cuentas en realidad. Pero los tiempos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Dejé de esperar una pieza de evidencia perfecta y me enfoqué en asegurarme de que no pudiera hacerlo otra vez. Mientras pasaba todo esto, la vida se negó a ponerse en pausa. Mi hermana entró en labor de parto antes de tiempo. Mi madre mandó un mensaje masivo que básicamente decía: «Todos oren, el bebé viene antes de tiempo». Unas horas después, llegó otro mensaje diciendo que el bebé ya había llegado y estaba en cuneros. Chiquito pero fuerte. Esa fue la primera vez en semanas que todo el grupo de la familia se despertó otra vez de la emoción. Empezaron a llover fotos. Mi hermana en la cama del hospital, agotada y radiante, mi madre cargando al bebé como si fuera un trofeo, los parientes formados para conocer al nuevo integrante. Mi hija y yo nos sentamos en el sillón y vimos todo pasar en nuestras pantallas, como si estuviéramos viendo un show al que no nos invitaron. En medio de la lluvia de mensajes, mi madre metió uno específicamente para mí. Decía: «Espero que estés feliz. Todo este estrés que causaste casi me quita a mi nieto». Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca se iba a detener. En su mente, ahora yo era la responsable de todo lo que saliera mal en esa familia. Si el bebé hubiera nacido tarde, habría sido mi culpa. Si mi hermana lloraba una vez durante el embarazo, habría sido mi culpa. Mandó ese texto sabiendo que yo lo cargaría como una piedra en el pecho si me dejaba. Apagué mi teléfono y le dije a mi hija que íbamos por un helado, porque necesitaba hacer algo normal antes de explotar. No nos invitaron a conocer al bebé, por cierto, ni en el hospital ni en la casa después. Mi madre publicó fotos de 4 generaciones juntas en internet, aunque yo obviamente faltaba en las fotos. En una de ellas, me di cuenta por el ángulo que yo había estado ahí originalmente, parada en la orilla del cuadro en algún evento viejo, y ella me había recortado para que pareciera que siempre habían sido ellos. Ese fue un coraje especial. Mi hija lo vio y dijo: «Está reescribiendo la historia». Tenía razón. Mi madre estaba construyendo un mundo donde apenas existíamos,
y todos a su alrededor o le seguían la corriente o fingían no darse cuenta. Ahí fue cuando mi hija empezó a aplicar en serio a programas de transferencia y universidades en otros estados. Regó folletos por toda nuestra mesita de la cocina. Llenó aplicaciones tarde en la noche. Escribió ensayos sobre resiliencia y retos sin usar nunca la palabra abuela. Yo llené papeles para transferencias internas en mi trabajo, contactando a una sucursal en otra ciudad que tenía una vacante, aunque significara un puesto más bajo y menos sueldo. Empezamos a vender discretamente cosas que no necesitábamos, guardando dinero, haciendo planes. No se lo dijimos a nadie. No publicamos nada. Se sentía como construir una vida en secreto, lo cual es chistoso cuando piensas en lo fuerte que mi madre vivía todo en Internet. Unas semanas antes de que se supusiera que nos mudaríamos, mi hermana apareció otra vez. Esta vez traía al bebé con ella, amarrado en uno de esos portabebés que los hacen ver todavía más chiquitos de lo que son. Tenía ojeras, el pelo medio cepillado, esa cara que ponen los padres nuevos cuando se dan cuenta de que dormir ya es un lujo. Dijo que un pariente le había contado que nos íbamos y que no podía dejar que eso pasara sin decir algo. No llamó antes. Solo apareció, tocó y se quedó ahí en mi entrada con las lágrimas ya corriéndole por la cara. Nos sentamos en mi sala. El bebé dormía, haciendo esos ruiditos chillones de recién nacido que te jalan algo suave por dentro, sin importar cuánto trates de estar a la defensiva. Mi hermana lo cargaba como un escudo y lloraba. Dijo que finalmente entendía lo que significaba que tu hijo fuera el centro de tu mundo, y que la idea de que alguien le hiciera lo que mi madre me había hecho a mí y a mi hija la enfermaba. Admitió que se había dejado usar como arma contra nosotras por años porque era más fácil que salirse del círculo cálido del favoritismo. Dijo que lo sentía de verdad esta vez, no del tipo de perdón que dices porque te cacharon, sino del que te hace temblar todo el cuerpo. También dijo que no podía irse. Todavía no. Dependía de la ayuda de mi madre, del dinero extra, de que le cuidara al bebé como le había prometido, del techo que mi madre le mantenía cuando sus propias decisiones fallaban. Dijo que mi madre ya le había dicho que si nos elegía, se quedaría sola. No estaba lista para arriesgar eso. Escucharla decir eso en voz alta me dolió más de lo que esperaba. Lo entendía y lo odiaba al mismo tiempo. Me di cuenta de que no podía sacarla a rastras de esa casa ni de esa dinámica. Tenía que decidir salir por su cuenta, y tal vez nunca lo haría. Cargué al bebé una vez. Estaba liviano y calientito, y olía a esa mezcla de leche y cremita de bebé, y a algo imposiblemente nuevo. Vi su carita y pensé en mi abuela, mi madre, yo, mi hija, mi hermana, todas estas mujeres y un niñito enredados en esta red familiar. Quería algo mejor para él, pero también sabía que querer no es suficiente. Mi hermana se fue un rato después, abrazándolo fuerte, prometiendo llamar, visitar, mandar actualizaciones. La acompañé a la puerta y supe en mis entrañas que cualquier relación futura que tuviéramos iba a ser bajo mis términos esta vez, no los de mi madre. Mi hermana cumplió su promesa de una forma rara, a medias. Cada ciertos meses recibo una foto de él, normalmente con un texto corto como «pensando en ti» o «preguntó por su prima». Ni una palabra sobre nuestra madre, ni explicaciones, solo fotos de un niño creciendo en una casa que yo conocía. Las guardo en una carpeta en mi teléfono que no le enseño a nadie. Tal vez algún día él pregunte por mí y ella le diga la verdad. Tal vez no. Sea como sea, espero que pueda ser niño sin cargar el peso de nadie más. Mudarse no fue un escape mágico. Desearía decir que cruzar las fronteras del estado rompió el hechizo y despertamos curadas. En realidad, fue un desastre. La sucursal nueva de mi trabajo solo pudo ofrecerme un puesto más bajo. Lo acepté de todos modos. Empacamos nuestras vidas en un camión rentado, del tamaño chico, porque no me alcanzaba para el más grande. Mi hija se despidió de sus amigos, de un trabajo en una tiendita que más o menos le gustaba, de las calles que conocía. Manejamos horas a una ciudad que solo habíamos visto en fotos, y una visita rápida para mi entrevista. Nuestro departamento nuevo era más chico, más lejos de todo, con paredes delgadas y tuberías viejas. Pero era nuestro. Nuestro de una forma en que ningún espacio cerca de la casa de mi madre había sido jamás. Los primeros meses fueron duros. Trabajé turnos extra cuando la gente faltaba por enfermedad, aunque me doliera la espalda y sintiera los pies como si estuvieran en llamas. Mi hija trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca de su campus. Llegaba a la casa oliendo a café y pan dulce.
Comparábamos horarios al principio de cada semana solo para ver cuándo podíamos sentarnos juntas a una comida de verdad. A veces nuestras cenas eran solo sopa de lata y pan tostado, comidas en la barra entre sesiones de estudio y cargas de ropa. Fue agotador. También fue, y no puedo creer que lo esté diciendo, tranquilo de una forma rara. No había toque sorpresa en la puerta de mi madre. Nada de llegar sin avisar. No había el miedo constante de topármela en la tienda. Por un ratito sentí que de verdad podíamos desaparecer de su radar. Pasaron meses con solo unos cuantos mensajes sueltos de parientes. Empezamos a armar pequeñas rutinas. Sábados en la mañana en el parque. Domingos en la tarde lavando ropa y viendo alguna serie a medias mientras doblábamos. Mi hija hizo un par de amigos en el campus. Me aprendí los nombres de mis nuevos compañeros de trabajo. Era simple y ordinario y tan diferente de la montaña rusa emocional constante de mi vieja vida que casi no me lo creía. Luego, obvio, el Internet nos encontró otra vez. O más bien, mi madre lo usó para llegar a nuestra nueva vida. Mi hija llegó a la casa un día viéndose pálida y enojada de esa forma particular que significa que algo horrible pasó en línea. Me puso el teléfono en la cara y dijo, «Mira». Ahí estaba. Un perfil en una red social con su foto de perfil, sacada de algún evento familiar viejo. La biografía decía cosas como, «demasiado ocupada para la familia, pero no para las fiestas». Y las publicaciones eran frases feas y comentarios sobre nietos egoístas que abandonan a sus mayores. Unas cuantas publicaciones eran claramente sobre mí, sobre una madre que hizo todo y recibió una puñalada por la espalda, pero el perfil estaba a nombre de mi hija. Gente de su universidad lo había encontrado. Algunos pensaron que era broma, otros no. Una chava de su clase había comentado algo como, «Esto está súper mal, ¿por qué dirías eso de tu abuela?». Mi hija tuvo que explicar que no era su cuenta, que alguien se estaba haciendo pasar por ella. Pensarías que eso sería obviamente creíble, pero a la gente le encanta el drama. Les encanta un villano en su círculo cercano. Unos cuantos le creyeron. Otros no. Sea como sea, el daño estaba hecho. La duda estaba en el aire. Reportamos el perfil, claro. Mandamos capturas de pantalla. Llenamos formas. Esperamos a que algún equipo invisible lo revisara. La cuenta desaparecía un rato y luego aparecía otra vez con un nombre ligeramente diferente o una foto nueva. Era como jugar al gato y al ratón con nuestra salud mental. Mi hija empezó a alejarse de todos. Dejó de salir con sus amigos nuevos. Faltó a un par de clases. Ya no quería salir en ninguna foto por si se las robaban. Una noche se sentó en su cama y dijo, «Tal vez tiene razón. Tal vez soy una mala nieta por irme». Se me rompió el corazón de una forma totalmente nueva. Eventualmente, después de meses de reportar y bloquear y tomar capturas, las cuentas dejaron de aparecer. Si mi madre se aburrió, le dio miedo o simplemente encontró una forma nueva de enterrar el cuchillo, probablemente nunca lo sabré. Solo sé que un día las publicaciones falsas se calmaron, y ese silencio se sintió como un respiro. Ahí fue el punto donde me di cuenta de que estábamos superadas emocionalmente. No podíamos solo aguantar esto como habíamos aguantado todo lo demás. Las dos estábamos cargando tanta vergüenza y coraje y confusión que se estaba pasando a todo lo demás. Así que buscamos a una terapeuta. Bueno, técnicamente mi hija la buscó. Preguntó en el campus, le dieron una recomendación y luego me puso los números en la mano diciendo, «Necesitamos esto. Las dos». Casi le digo que no podíamos pagarlo. Luego pensé en todo el dinero que me había gastado tratando de parchar el daño que mi madre seguía causando, y decidí que esto valía más que nada de eso. Como a los 8 meses de mudarnos, me topé con alguien del viejo barrio en el súper de nuestra nueva ciudad. Pura coincidencia, pésimo momento. Me reconoció de inmediato y se acercó sonriendo como si fuéramos grandes amigas. Y antes de que pudiera contestar a sus pláticas de cortesía, dijo que había oído sobre todo lo de tu mamá, y que debió ser muy difícil para mí. Lo decía con buena intención, me di cuenta, pero la forma en que lo dijo dejó claro que solo conocía la versión de mi madre. Le dije que se me hacía tarde, y me salí con el carrito a medio llenar, con las manos temblando mientras subía las bolsas a la cajuela. Me cayó el 20 de que incluso a cientos de kilómetros. La historia de mi madre sobre mí había aprendido a viajar. La terapia no fue un montaje de curación instantánea, obvio. Las primeras sesiones fueron incómodas. No estoy acostumbrada a hablar de mí frente a extraños sin hacer chistes o minimizar todo. Mi hija se sentaba junto a mí, cruzada de brazos, contestando preguntas con una sola palabra al principio. La terapeuta fue paciente. Preguntó por nuestra historia familiar, nuestros roles, nuestros patrones.
Cuando describimos a mi madre, la forma en que siempre controlaba la historia, la forma en que usaba el amor y la culpa indistintamente, la forma en que se metía en nuestras vidas incluso cuando nos mudamos lejos. La terapeuta asintió como si ya hubiera escuchado todo esto de otras personas con otros nombres y en otras ciudades. En un punto me preguntó, ¿cómo se vería si tu madre nunca pidiera perdón, nunca cambiara, nunca admitiera nada, y tú aún así tuvieras que construir una vida que se sintiera tranquila? Odié esa pregunta. Yo quería la versión donde mi madre eventualmente tuviera alguna revelación, tal vez en una cama de hospital o en una crisis, y de repente se diera cuenta de cuánto me había lastimado. Quería alguna confesión grande, algún reconocimiento público. Quería que publicara en su amada red social y dijera, «Le mentí a mi hija». La terapeuta suavemente me dijo que eso era poco probable. Dijo que yo tenía que decidir si quería pasarme el resto de mi vida esperando algo que tal vez nunca llegaría o si quería empezar a construir algo dentro de mí que no dependiera de la aprobación de mi madre. Mi hija se abrió más también. Habló de cómo creció viéndome hacerme chiquita con mi madre, de cómo aprendió temprano que mantener la paz significaba dejar pasar las cosas. Admitió que a veces me tenía resentimiento por no haberme defendido antes, aunque ahora también entendía lo complicado que era todo. Escuchar eso dolió, pero era justo. Yo le había enseñado, sin querer, que el amor significaba tolerar lo que alguien te hiciera con tal de que fuera familia. Ahora le estaba pidiendo que lo desaprendiera al mismo tiempo que yo trataba de desaprenderlo yo misma. No salimos de terapia con un plan perfecto. De lo que salimos, poco a poco, después de meses, fue con una idea más clara de lo que podíamos controlar. Podíamos controlar cuánto contacto teníamos con mi madre. Podíamos controlar qué información le dábamos. Podíamos controlar si interactuábamos con sus publicaciones o mensajes. Podíamos decidir que no contestar no era lo mismo que perder. Podíamos construir rutinas y tradiciones que fueran solo nuestras, aunque no se vieran como las reuniones familiares grandes que a mi madre le gustaba publicar. Un año después de mudarnos, las cosas se veían diferentes. No perfectas, no curadas, pero diferentes. Mi hija terminó su primer año de universidad con calificaciones tan buenas que quedó en una lista de alumnos destacados. Consiguió una pasantía chica en lo que estudia, sin paga pero prometedora, y estaba emocionada de una forma que no le había visto en mucho tiempo. A mí me dieron un reconocimiento en el trabajo por un proyecto que saqué cuando alguien más falló. No fue nada del otro mundo, ni ascenso ni nada, pero mi jefa mandó un correo a todo el equipo felicitándome por mi trabajo. Suena tonto, pero ver mi nombre ahí pegado a algo bueno que no tenía nada que ver con mi madre, se sintió como recuperar una pieza nueva del rompecabezas de mí misma. Celebramos con comida para llevar y un pastel chiquito de una panadería cerca del departamento. Prendimos una vela, solo una, y deseamos días aburridos y estables. Mi hija se rió cuando dije eso. Dijo, «Eres la única persona que conozco que desea aburrimiento». Y tiene razón, sí. El aburrimiento me suena a seguridad ahora. Durante esa pequeña celebración, mi teléfono vibró en la mesa. Casi lo ignoro, pero la vista previa de la notificación me llamó la atención. Era una captura de pantalla de un primo. Mi madre había publicado algo otra vez. Lo abrí, aunque sabía que no debía. Era una foto vieja de la noche del desastre del cumpleaños, editada para que se viera suave y nostálgica. Mi madre y mi hermana, las dos sonriendo. A mi hermana apenas se le empezaba a notar la panza. El pie de foto hablaba de extrañar esos días, de su corazón roto por una familia que solía ser tan unida hasta que llegó la amargura. Los comentarios eran exactamente lo que te esperas. Gente diciéndole que era fuerte, que había hecho lo mejor que pudo, que tal vez algún día su hija regresaría. Algunos eran parientes en los que antes confiaba mis secretos. Otras eran señoras de la iglesia que me habían dicho en persona que entendían por qué me estaba dando espacio. Me quedé viendo la publicación un buen rato. Mi hija me vio la cara y preguntó bajito, ¿está muy gacho? Se la enseñé. Ella puso los ojos en blanco y dijo, está haciendo su acto de santa otra vez. Algo dentro de mí todavía dolía. Esa versión de mí de 15 años que tanto había querido que mi madre publicara una foto, donde yo estuviera de verdad en el centro. Pero el dolor no se apoderó de mí como antes. Se quedó ahí junto a la parte de mí que sabía que mi madre nunca iba a decir la verdad. Y de alguna forma, por primera vez, esas dos partes podían existir al mismo tiempo sin partirme a la mitad. La llamada de mi padre sobre que mi madre estaba enferma llegó unas semanas después de eso.
Fue tarde en la noche. Yo estaba lavando platos, con las manos en el agua con jabón, cuando mi teléfono empezó a vibrar. Me sequé una mano con una toalla y vi quién llamaba. Ver su nombre todavía me hace sentir como si tuviera 9 años, esperando a ver si de verdad va a aparecer esta vez. Dijo, hola. Hizo un par de preguntas superficiales y luego saltó directo a la razón de la llamada. Dijo que a mi madre le habían dado un diagnóstico. Algo que sonaba serio, del tipo de cosas que la gente susurra en las salas de espera. Dijo que la familia se estaba juntando a su alrededor, como siempre hacen, llevando comida, ofreciendo llevarla a lugares, publicando en redes sociales sobre fuerza y fe. Luego dijo, te quiere ver. Está dolida de que te mudaras. Y ahora con esto, no deja de decir que tal vez no tenga mucho tiempo. Todos piensan que significaría mucho si regresaras. Eres la mayor. Es tu responsabilidad. Ahí estaba. Responsabilidad. Deber. La regla no escrita de que porque nací primero, tenía que absorber todo el dolor. No me preguntó cómo me sentía yo. No dijo que entendía por qué me había alejado. No reconoció ninguna de las cosas que ella había hecho. Se fue directo a, te vas a arrepentir si no vienes. Dijo que no debía dejar que el orgullo me alejara de la cama de mi madre. Orgullo. Esa palabra me supo amarga en la lengua. Orgullo es como le llaman cuando finalmente te crece la espina dorsal. Mi hija estaba parada en la entrada de la cocina, escuchando. Podía oír cada palabra, porque nuestro departamento es demasiado chico para tener secretos. Sentía sus ojos en mí, esperando a ver si iba a ceder, si iba a decir, está bien, dile que voy, y comprar un boleto de regreso al lugar donde me pasé la mayor parte de mi vida haciéndome chiquita. Una parte de mí quería. No porque de repente creyera que mi madre se merecía mi presencia, sino porque el guión era muy familiar. Me he pasado toda la vida diciendo que sí cuando todo en mí gritaba que no. Decir que no se sentía como aventarse de un barranco. Le hice una pregunta a mi padre. Le dije, ¿Le dijiste lo que nos hizo? Hubo un silencio en la línea, lo suficientemente largo para que se sintiera como una respuesta. Luego dijo algo vago sobre que ahora no era el momento de reabrir viejas heridas, que lo que importaba era que estaba enferma y yo era su hija. Dijo que si no iba, el resto de la familia nunca lo entendería. Me verían como fría, rencorosa, egoísta. Listó todos los roles en los que iba a fallar si no iba. Mala hija, mala hermana, mal ejemplo para mi propia hija. Vi el fregadero lleno de platos, el departamento que poco a poco estábamos convirtiendo en un hogar, la cara de mi hija. Pensé en todas las noches que mi madre durmió perfecto después de hacerme sentir que yo no servía para nada. Pensé en mi hija llorando por ese perfil falso, en su humillación en la escuela, en la fiesta de cumpleaños que casi le roban. Pensé en cómo entrar a la casa de mi madre ahora, en este papel de hija que consuela. Significaría meterme de nuevo a la jaula de la que apenas acababa de salir, así que dije que no. No con drama, no con un discurso, solo un no simple y claro. Mi padre intentó otra vez, subió un poco la voz. Me acusó de dejar que el coraje lo arruinara todo. Dijo que estaba tirando a la basura mi oportunidad de estar en paz. Le dije tranquila que mi paz no necesitaba que mi madre participara, que esperaba que su tratamiento saliera bien, que no le deseaba el mal, pero que no iba a regresar a actuar el papel que todos me habían escrito. Se quedó en shock. Pude escucharlo en el silencio que siguió. Luego murmuró algo sobre que yo era imposible y colgó. Después de que colgué el teléfono, me temblaban tanto las manos que me tuve que apoyar en la barra. Mi hija se acercó y me rodeó con sus brazos. Dijo, ¿de verdad lo hiciste? Le pregunté a qué se refería. Se echó para atrás lo suficiente para verme a los ojos y dijo, rompiste el patrón. Nos elegiste a nosotras sobre ellos. Sobre ella. No me sentía valiente. Sentía que iba a vomitar. También sentía algo nuevo, como una semillita terca de alivio echando raíces en lo más profundo de mi pecho. Me enteré después, por una prima que todavía me manda mensajes a veces, que la enfermedad de mi madre era seria pero tratable. Pasó por su tratamiento rodeada de la gente que todavía estaba dispuesta a orbitar alrededor de ella, y según las fotos que se filtraron, se recuperó por completo. En su versión de la historia, sobrevivió a pesar del estrés que yo causé, no porque tuviera a todo un salón de gente dispuesta a ayudarla. Para cuando supe que estaba bien, la historia sobre mí ya se había endurecido en algo feo y dramático, y no tenía ningún interés en corregírselas. Sé lo que mi familia dirá de mí ahora. Contarán la historia de cómo mi madre se enfermó y su hija mayor nunca fue.
Hablarán de mí como si fuera una villana sin corazón que abandonó a una mujer moribunda. Contarán esa versión en cada fiesta, cada reunión de la iglesia, cada café, hasta que se vuelva la única verdad que conocen. Mi madre la usará como prueba de que ella siempre fue la víctima, nunca la que empezó todo. Mi padre suspirará y dirá que él trató. Mi hermana se quedará viendo su plato y no dirá nada. Lo que no le dirán a nadie es que por años, yo perseguí el amor de mi madre como si fuera aire, y ella lo mantuvo fuera de mi alcance a propósito. No hablarán de las fiestas que arruinó, los logros que eclipsó, los secretos que contó. No mencionarán las deudas a mi nombre que dejó que se acumularan. No dirán cuántas veces llamó a mi trabajo para quejarse o a la escuela de mi hija para armar bronca. No admitirán que la mujer a la que llaman fuerte y sacrificada usó su poder para aplastar a la gente que la quería cada vez que dejaban de hacer exactamente lo que ella quería. Pero mi hija sabrá. Yo sabré. Cuando ella tenga hijos algún día, si quiere, sabrá lo que es poner un límite y sostenerlo. Aunque todos te llamen cruel. Sabrá que el amor no significa dejar que alguien te destruya una y otra vez solo porque comparten la sangre. Sabrá que una familia puede ser dos personas en un departamento chico comiendo comida para llevar y riéndose de alguna tontería que pasó en el trabajo, y aún así ser más honesta y amable que todo un salón lleno de parientes en una mesa de Navidad. A veces, tarde en la noche, todavía checo las publicaciones públicas de mi madre. La veo actuar su dolor para un público que aplaude cuando debe. Veo los comentarios sobre el perdón y las segundas oportunidades, y el amor incondicional, y siento ese jalón familiar de antes. Luego veo a mi alrededor la tranquilidad de nuestro lugar. Las fotos en nuestras paredes que nosotros elegimos, el calendario donde anotamos nuestros propios planes chiquitos. Recuerdo que alejarme de ella no fue por castigo, fue por supervivencia. Antes pensaba que romper el ciclo se vería como un gesto grandioso, un enfrentamiento frente a todos, una escena dramática donde yo enlistara cada cosa terrible que ella hizo y ella finalmente se quebrara y lo admitiera. Resulta que se vio como empacar cajas, firmar un contrato de renta nuevo, bloquear unos números, ir a terapia, decirle que no a mi padre y prender una vela en un pastelito simple en un cuarto de atrás que nadie más quería. Se vio como querer a mi hija lo suficiente para dejar que me llamen difícil, malagradecida, cruel, si eso es lo que hacía falta para que ella no se convirtiera en mí. Si eso me hace la villana en su versión, está bien. En la mía, solo soy una mujer cansada que finalmente dejó de audicionar para un papel que nunca debió existir en primer lugar. Armamos nuestras propias tradiciones. Por cierto, no son elegantes, pero son nuestras. En el siguiente cumpleaños de mi hija después del desastre, no invitamos ni a un solo pariente. Rentamos un saloncito en un centro comunitario en nuestra nueva ciudad y lo llenamos de adornos baratos que escogimos juntas. Invitó a compañeros de clase, a un par de amigos del trabajo, a un vecino del pasillo que siempre le detiene la puerta. Pedimos comida de más y compramos un pastel que de verdad decía su nombre. Bien escrito, con betún brillante. Cuando cantamos las mañanitas, nadie estaba viendo más allá de ella a alguien más. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y estábamos recogiendo, dijo bajito: «No los extrañé». Le creí. Me di cuenta de que yo tampoco los había extrañado. Extrañaba la idea de familia que en realidad nunca tuve. Unas semanas después de ese cumpleaños, mi hija me contó de una plática que tuvo con una chava de su clase. Estaban sentadas en un salón de estudio frío, comiendo papas de las máquinas, cuando la chava dijo: «Tu mamá se ve normal. Si yo le dijera a mi madre que me quiero mudar tan lejos, se hubiera vuelto loca». Mi hija dijo que casi llora ahí mismo, porque por primera vez alguien me veía como una mamá normal, no como la hija difícil o el problema de la familia. Escuchar eso de segunda mano se sintió raro, y bien al mismo tiempo, como una prueba de que afuera de nuestra vieja burbuja, yo no era automáticamente la villana. La diferencia ahora es que no estoy ahí para escucharlo.